¿Qué tal amigos del Crack? Hoy está con nosotros, nos acompaña una gran referente del fútbol femenino, capitana de la selección ecuatoriana, que ha tenido una larga trayectoria dentro del fútbol internacional, también ha sido una de las pioneras dentro del fútbol femenino. Está con nosotros Ligia Moreira, Gigi Moreira, más conocida. Gigi, bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte por el espacio y decir que estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este momento contigo. Bueno, esta charla es más para conocer un poco más a Gigi Moreira, a la futbolista, a la hermana, a la hija, conocer un poco cómo inició este camino dentro del fútbol femenino, qué tan difícil ha sido a lo largo de tu carrera deportiva, en tu entorno familiar. Y quiero Ujú. comenzar preguntándote que hace unos 15 años atrás, ¿cómo recuerdas esa Gigi Moreira que soñaba con jugar al fútbol simplemente y que luego inicia una carrera deportiva desde el gusto con su hermana, ¿no? Sí, si me preguntas hace 15 años atrás, creo que ya, sí, ya estaba jugando fútbol, ya había tenido alguna participación con la selección ecuatoriana también. Pero no estaba jugando fútbol profesional, por supuesto, porque en ese entonces no había, simplemente estaba jugando en Ecuador. Estaba estudiando la carrera de comunicación social también, entonces estaba haciendo varias cosas. ¿Y con qué soñaba? Yo soñaba con que en algún momento poder debutar en un club profesional o en una liga profesional. Y también soñaba con que el fútbol femenino en Ecuador fuera reconocido, fuera visto y que muchas más personas les interese este deporte tanto como a mí, tanto como a muchas otras mujeres también. Bueno, inicia justamente este sueño. ¿Cómo inicia Gigi Moreira cómo arranca esta pasión por el fútbol? Tengo entendido que con tu hermana jugaban hacia la pelota y demás, pero ¿cómo Gigi empieza a tener o abrirse esas oportunidades dentro de un deporte que quizá era muy estigmatizado? Sí, yo creo que mi pasión por el fútbol fue desde muy pequeña. Yo recuerdo que yo, aparte jugaba indoor también, que era un juego muy popular, sobre todo en la zona de Manaví, pero en Ecuador en general. Jugaba ese deporte, también practicaba básquet y con el colegio me iba a jugar fútbol. Recuerdo que ahí entendí que era uno de los deportes que más me llamaban la atención. Y justamente coincidió con que llegó una escuela de fútbol masculino a mi pueblo, a Santa María, la Manga del Cura. Y justamente con mi hermana nos inscribimos a esa escuela, formamos parte de la escuela, estuvimos, recuerdo que al principio al menos unas 10 12 niñas se inscribieron porque era el boom en el pueblo, porque era la primera escuela que yo recuerdo en ese momento que había llegado al pueblo. Y de repente todo el mundo fue desapareciendo y la única niña que quedó fui yo. Entonces, seguí entrenando, pasó un año, pasó 2 años y de repente llegó una oportunidad para formar parte de la selección de los Ríos. Y justamente ahí hay un punto de quiebre, porque recuerdo que también yo hacía atletismo y tuve un ofrecimiento de una beca completa para ser atleta y viajar a Manabí, pero obviamente tenía que dejar el fútbol. Y en ese momento también me había dicho mi entrenador de ese entonces que había una oportunidad para una selección de los Ríos para ir a jugar fútbol. Entonces ahí fue una encrucijada con mi familia porque mi familia justamente quería que yo sea atleta y no futbolista porque el fútbol no estaba bien visto y no tenía posibilidades. Entonces ahí fue cuando esa niña de 14 años tomó también una decisión en la que dijo voy a esperar y voy a jugar fútbol. Y así más o menos fue como arrancó todo. Y también ahí está mi hermano en todo ese camino. Tu hermana te ha acompañado en todo ese camino, en todo ese proceso. ¿Qué tan difícil ha sido para la familia entender bueno, a una chica le gusta el fútbol? Sí, hubo un momento, sobre todo al principio fue mucho más fácil, porque yo estaba más pequeña y no había ningún inconveniente con que yo estuviera jugando fútbol con los hombres o que mi hermana y yo estuviéramos jugando fútbol con los hombres, pero luego fuimos creciendo y más adelante fue cuando dijeron, no, la niña se está creciendo, la niña no puede estar jugando fútbol porque el fútbol es un deporte de hombres, el cuerpo le va a cambiar, su forma de pensar va a cambiar, entonces ella tiene que dedicarse a algo que sea para una niña. Entonces ahí fue cuando intentaron quitarme el fútbol y que me haga atleta, por ejemplo, o que me dedique a otro deporte que no sea el fútbol. Entonces fue difícil, pero mis papás aceptaron
que era algo que yo realmente quería y que era algo que realmente lo hacía muy bien, porque realmente me iba muy bien dentro del fútbol. Entonces creo que llegó ese punto en el que ellos entendieron y aceptaron y me apoyaron para seguir formando parte ya de la selección, porque ya había tenido esa oportunidad de formar parte de la selección. Y justamente hablemos de eso. ¿Cómo fue ese llamado, esa primera llamada que tuviste y que tuviste que tomar la decisión para llegar a la concentración de la selección? Sí, yo recuerdo que era época de carnaval y justamente en esa época nosotros compartíamos con toda mi familia, nos reuníamos en un lugar específico para pasar con ellos y esa época era súper especial porque pasábamos todos. Entonces justamente llega la llamada, para ese feriado querían hacer una concentración, llaman a mi papá, contesta a mi papá y le dicen que fui preseleccionada para un microciclo en la selección absoluta. Yo tenía 14 años. En ese entonces yo le digo a mi mamá, le digo, mami, pero es carnaval, vamos a pasar con la familia. Y mi mami me dice, tienes que tomar una decisión. O vas y haces lo que tú quieres porque es tu sueño, o te vas con nosotros. Entonces fue un momento ahí súper importante y mami obviamente me dijo varias cosas más, entonces le dije, me voy. Y ahí fue cuando con mi papá agarramos maletas para ir a la concentración a Guayaquil, pensando también que yo soy de un pueblo súper pequeñito y que tocó salir de ahí para ir a Guayaquil. Era la primera vez que yo estaba en una ciudad, que estaba sola, que estaba con personas diferentes a mi familia. Y además, la idea era que solo iban a ser 3 días y que iba a estar hospedada con mi papá, iba a los entrenamientos. Esa era la idea principal que nosotros teníamos y no que era una concentración de 10 días donde tenían que dejarme ahí y quedarme sola. Entonces, creo que todo eso ahí fue un cambio súper importante, aprendí muchísimo y creo que fue el punto de partida para todo lo que en este momento es Gigi Moreira. Y arrancas justamente, bueno, has estado en clubes ecuatorianos, también tienes trayectoria internacional en Colombia, en Brasil. Hay un club justamente que te da ese salto al fútbol europeo, el San José. Te da Sí. ese salto al fútbol europeo. Entonces, Ujú. ¿cómo ha sido esa transición de estar en clubes ya un poco dentro bueno, ya has estado en la selección, ya estabas en la selección, has estado en clubes del extranjero, pero aquí en Sudamérica, y das justamente ese salto hacia Europa? Cuéntanos un poco de esa transición. Creo que esa transición, ese cambio fue el más importante que pude dar porque había estado jugando en Ecuador, estaba también jugando Copa Libertadores, estuve en la selección, de ahí di el salto a Colombia, luego a Brasil, pero sí, justamente ese salto de Sudamérica acá a Europa fue como lo más importante creo que he vivido dentro de mi carrera porque en cuanto a la comida, al horario, al estilo de juego, a la forma de preparación y muchas cosas, sobre todo porque te estoy hablando hace aproximadamente 7 años que yo estoy aquí en España, entonces muchas cosas eran diferentes y no había muchas sudamericanas tampoco aquí en España, entonces creo que el cambio fue importante, tuve que adaptarme a muchísimas cosas, tuve que aprender otro estilo de juego, tuve que entender que no era el fútbol que se jugaba también en Sudamérica, no era ese estilo de juego también, entonces tuve que adaptarme. Recuerdo que pasé por una lesión, luego el año siguiente vino el COVID, entonces fueron muchas cosas y muchísimas mezclas que pasaron ahí y fue una de las épocas más duras dentro de mi carrera, tanto física como mentalmente, pero también creo que la época en la que más aprendí y lo que me ha permitido mantenerme a lo largo del tiempo aquí. Has estado en varios clubes de España, hoy por hoy estás en el Villarreal. Un gran equipo de fútbol femenino. ¿Cómo ha sido todo este trabajo? Recordando un poco los inicios, los inicios de tu carrera, la transición, llegar a la selección, estar en equipos de Sudamérica, llegar a Europa. ¿Cómo tú puedes hacer un recorder de toda de todo el camino de esa Gigi Moreira? Al principio fue sí, una niña que soñaba con jugar en la selección y con alguna vez verse en la televisión jugando fútbol. Luego fue una consecuencia, una secuencia de desafíos, porque cuando ya estaba jugando fútbol, ya estaba jugando con diferentes equipos en Ecuador, las oportunidades no eran reales, la parte económica no era real, las competencias eran muy difíciles, se jugaban en muy poco tiempo y lo que más tenía yo en ese momento era la selección.
tanto en categorías menores como en la selección absoluta. Entonces fue como ese momento. Luego cuando tuve la oportunidad de irme a Colombia, sentí un salto diferente, un salto de calidad porque me sentí profesional, me sentí diferente y entendí que sí había un camino, entendí que sí había ligas que estaban poniendo muchísimo más empeño al desarrollo del fútbol femenino. Cuando pude pasar a Brasil y entender que era una de las primeras jugadoras, o la primera jugadora en este caso que jugaba en la Liga de Brasil, para mí fue súper importante y también noté mucho la diferencia y creo que ahí es donde empieza el cambio a mi transformación como futbolista profesional en todo ámbito, nutricional, mental, eh, deportivo como tal, y en todos los aspectos físicos también, para convertirme en esa futbolista que soy hasta el momento. Y cuando obviamente sucede lo de pasar aquí al fútbol de Europa, aquí a España, entendí la grande diferencia y que tenía que prepararme en todos los ámbitos necesarios para poder durar en el tiempo y para poder competir a mi más alto nivel durante mucho más tiempo. Y justamente eso, ¿qué tan importante ha sido la disciplina, el sacrificio que has hecho dentro de tu carrera para llegar hasta donde estás? Ha sido fundamental, ha sido la base de todo. Lo creo firmemente, veo hacia atrás y es el trabajo que he hecho a lo largo de los años, sobre todo cuando di el salto a Brasil, porque creo que ahí empezó realmente mi foco para determinar qué era lo que quería hacer y que quería una carrera larga dentro del fútbol. Entonces, ha sido fundamental mantenerme con el objetivo claro, a pesar de que ha habido temporadas en las que realmente no ha sido del todo favorable para mí, pero yo entendí que sí, que como te dije al principio, que si quería durar en el tiempo tenía que hacer algo más adicional en cuanto a la alimentación, en cuanto obviamente a la parte mental, la parte psicológica es súper importante porque tienes muchísimas emociones dentro de un partido, fuera de un partido al nivel de la temporada, muchas cosas que como futbolistas tú vives y a veces no se notan. Simplemente parece que tú eres la futbolista la que está dentro del campo de juego, pero fuera del campo de juego tú vives muchísimas otras cosas más. Entonces, y sobre todo para las futbolistas que están fuera de su casa, fuera de su país, fuera de la comunidad, lejos de la familia. Entonces, creo que ha sido fundamental todo lo que he aprendido y he hecho fuera del campo de juego para poder continuar haciendo lo que amo, que es jugar fútbol. Y justamente nace un sueño dentro de las, quizá no muchas oportunidades que has tenido tú, y nace el proyecto de Moreira, la primera escuela de fútbol femenino en el Ecuador. Junto con tu hermana crean esta escuela de fútbol para niñas, con ese sueño, ¿no? Con ese objetivo de que muchas niñas que les gusta el fútbol femenino, que aman el fútbol, lo jueguen de manera profesional. Sí, justamente nosotras arrancamos con este proyecto en el 2015, cuando volvimos del Mundial, porque nos sentamos a conversar y mi hermana me pregunta, ñaña, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué hubo tanta diferencia de Ecuador con las diferentes selecciones a las que se enfrentaron en aquel Mundial? Entonces yo le comenté, le digo, ñaña, lo que falta es procesos. Y ella arranca la idea y me dice, entonces abramos una escuela y lo hicimos. Obviamente hubo muchísimas trabas en el camino, como como ha sido a lo largo de los años el tema del fútbol femenino, pero nosotras teníamos muy claro que era lo que queríamos hacer y ella es una apasionada realmente por los procesos, por el fútbol femenino, ella es entrenadora, entonces creo que ha sido el pilar fundamental para mantener este proyecto a lo largo de los años. Nosotros sabíamos y teníamos claro que era la parte fundamental para que las futbolistas ecuatorianas tengan una real oportunidad, que cosa que nosotras no tuvimos en desarrollo, no tocamos un balón a los 5 años, no supimos de movimientos, no supimos de absolutamente nada hasta que teníamos prácticamente 12 años que empezamos a jugar fútbol en una escuela de pueblo y hasta los 24 o 25 años que yo tuve la oportunidad de salir del país y dedicarme netamente a esto. Entonces, queríamos que estas niñas tuvieran una oportunidad a mucha más temprana edad y creo que luego de estos 10 años hemos conseguido muchísimo. Increíble la evolución que ha tenido el fútbol femenino. Hablemos un poquito de tu proceso en la Tri. Eres una referente de la selección, capitana de la selección. Ecuador ha llegado una sola vez a un mundial. Hoy por hoy estamos en camino a un segundo mundial.
con ese objetivo. ¿Cómo has visto, por ejemplo, bien lo decías, para la creación de Moreira nace esta inspiración, el primer mundial, la primera Copa América también que tuvimos, la Copa América que se desarrolló en el 2014 aquí, en el que quedamos en el tercer puesto? Y la Copa América que tuvimos el año pasado, ¿cómo has visto esa evolución, ese camino de la selección ecuatoriana en la que tú estuviste presente? Yo creo que si hago una comparación de lo que fue la Copa América en la que nosotros clasificamos y la última Copa América que se desarrolló en Ecuador, va muchísimo al tema de la visibilidad, muchísimo, muchísimo el tema de la visibilidad, porque yo recuerdo que en ese 2014 teníamos dos o tres periodistas que estaban ahí pendientes de nosotros y que tenían la esperanza de que nosotras clasificáramos al mundial y así fue. Y obviamente la diferencia también va en la parte deportiva porque justamente previo a esa clasificación al mundial se realizó por primera vez un torneo largo que duró 10 meses si no estoy mal, que en ese entonces quedó campeón Rocafuerte. Entonces creo que esa previa preparación para esta Copa América generó esta clasificación al mundial. En lo que sucedió en esta última Copa América también es diferente, porque pensemos que luego del 2014, que fue la Copa América, hubo una pausa muy larga. Después del 2015, cuando volvimos del Mundial, hubo una pausa muy larga. No hubo apoyo para el fútbol femenino, pensábamos que las cosas iban a cambiar, pero realmente hubo una pausa muy larga, no hubo preparación, no hubo liga, no hubo absolutamente nada, entonces creo que ahí perdimos muchísimo tiempo. Luego, volviendo a la Copa América que sucedió en Ecuador, la última, vimos muchos medios de comunicación, muchas personas interesadas. Lamentablemente, nosotros como selección ecuatoriana no pasamos a la siguiente fase, porque si en esa fase ya había muchísima gente y mucho público dentro del estadio, en este caso de Independiente, no nos imaginamos lo que hubiese podido pasar si pasamos, si seguíamos en una siguiente fase, que justamente en la final se dio. Entonces creo que una de las cosas fundamentales que tenemos ahí es que hay una Superliga en Ecuador, que hay jugadores que están cada vez mucho mejor en la Superliga de Ecuador y hay jugadoras que están en el extranjero, muchísimas más jugadoras que salen de Ecuador y están destacando en sus diferentes clubes a nivel mundial. Entonces creo que hay una gran diferencia en lo que sucedió aquella vez y en lo que está pasando ahora. Y podemos seguir diciendo lo que está pasando en este momento, porque el fútbol femenino lo está demostrando. Tenemos categoría sub-17 y categoría sub-20, que es la última que clasificó a un nuevo mundial. Y obviamente la esperanza sigue viva con la selección absoluta, porque hay un gran grupo de jugadores, jugadoras y hay un gran presente. Que eso ahí no me voy a cansar de decirlo, hay un gran presente y un gran futuro en la selección ecuatoriana de fútbol. Justamente ese recambio, ¿no? Y recuerdo que en algún momento yo te preguntaba, eh, ¿cómo has visto cómo es trabajar justamente entre ustedes, las históricas, las referentes, como en el caso tuyo, en el caso de Kerly, Manoli, cómo trabajan con las nuevas compañeras que llegan a esta primera línea de la selección, con Fiorella, con Mari Guerra, con Evelyn Burgos, con esas niñas que vienen de una sub-17, están en la selección mayor y que hoy por hoy sueñan también con tener oportunidades internacionales. Entonces, ¿cómo ha sido trabajar, digamos, a nivel interno, en el camerino, cuando ustedes concentraban dentro de la selección? Yo creo que el trabajo, como tú lo mencionas, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque son niñas que ya vienen de procesos, son niñas que cada fin de semana tienen partidos, son niñas que han competido a nivel nacional y a nivel internacional, que ya tienen esa experiencia, que ya saben lo que es jugar en torneos grandes. Obviamente estar dentro de una selección mayor cambia un poco en algunos sentidos, pero creo que eso ahí facilita mucho más las cosas, porque ya saben que están llegando a una selección mayor y saben que son jugadoras de la selección mayor. No se las diferencia en que tú eres la sub-17, no, todas somos la selección mayor sin importar que tengas, en este caso, 17 años a que tengas 33 años. No hay diferencia en ese sentido porque todas somos la selección absoluta. Entonces, es muy bonito cuando se mezcla este grupo de jugadoras porque tienes de todo un poco, tienes juventud, tienes justamente esa chispa, esa energía que tienen ellas y luego también tienes la experiencia de las jugadoras que ya han pasado por todo este tipo de procesos, por todo este tipo de trabajo, por diferentes ligas y también que han pasado por diferentes Copas Américas, por diferentes torneos y mezclar esto aquí es lo que genera aún en una gran selección. Justamente.
¿Cuál es tu mensaje? Bueno, sabemos que tu última participación dentro de la TRI fue justamente en la Copa América. ¿Cómo ves el potencial que tiene Ecuador? Ahorita está peleando por un cupo hacia el próximo Mundial del 2027 en Brasil. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a tus compañeras, esperando también que puedas tener una convocatoria para estas próximas fechas que se vienen en abril? Pero ¿qué mensaje tú le puedes dejar a tus compañeras para pelear por eso, por ese cupo al Mundial? Más que mensaje, yo igual he tenido la oportunidad de conversar con muchas de ellas y siempre estamos en contacto, entonces ya muchas cosas se las he dicho, pues, se las he dicho a ellas por interno y creo que están muy claras y muy convencidas de la capacidad y el potencial que hay en Ecuador para poder clasificar al Mundial. Sabemos que los dos partidos que se vienen en esta fecha FIFA de abril, que en este caso es Paraguay y Perú, son rivales sumamente difíciles, pero son rivales a los que nosotros tenemos que enfrentarlos y intentar sacar, por supuesto, los 6 puntos dentro de lo posible, porque es la realidad, es lo que en este momento estamos viviendo y somos conscientes de aquello porque nuestro objetivo es claro, nuestro objetivo es clasificar al Mundial, obtener un cupo para clasificar al Mundial, entonces tenemos que arrancar con eso. ¿Qué decirles a ella? Es que sigamos confiando, que sigamos trabajando porque el objetivo se va a dar, pero obviamente con muchísimo trabajo, sobre todo con mucho trabajo y responsabilidad, que es lo que amerita estar dentro de una selección. Gigi, ¿has estado algún tiempo dentro de la selección? Quizás eres bueno, eres la más referente dentro de la TRI. ¿Hay algún punto de quiebre dentro de la selección para estas no convocatorias en las últimas fechas de la Liga de Naciones? No, al menos no que yo sepa. Yo solo sé que no fui convocada por decisión, en este caso del profe Edu. Él tomó la decisión, me lo comunicó y obviamente yo como jugadora no me queda más que aceptar la decisión y seguir trabajando, porque como lo mencioné también en otra ocasión, yo siento y sé que mi ciclo dentro de la selección no ha terminado y sigo trabajando justamente para volver. Así que si buscamos un punto de quiebre o algo que haya sucedido dentro, te puedo decir que no, que dentro, o sea, dentro de lo que cabe. Yo estoy tranquila en ese sentido, que siento que he hecho las cosas bien y simplemente lo que me corresponde en este momento, como te digo, es seguir trabajando en mi equipo, seguir mejorando los aspectos que consideren necesarios, seguir mejorando para volver a la selección, porque mi sueño sigue siendo estar dentro de una selección y por supuesto debutar en Liga de Naciones. ¿Cómo puedes evaluar la evolución del fútbol femenino a nivel de Ecuador, a nivel de Sudamérica? En esta última Copa América dejó muy buenos precedentes de la evolución que ha tenido el fútbol femenino y que los países que pelean hoy por hoy en la Liga de Naciones son muy fuertes. No hay rival fácil, por así decirlo, y que todas las chicas pelean por los objetivos. Entonces hay selecciones muy fuertes, Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador mismo, que han visto una evolución increíble dentro del fútbol sudamericano. ¿Cómo lo evalúas tú estando en otro continente y viendo la evolución que tiene hoy por hoy el fútbol femenino en Sudamérica? Creo que todo arranca justamente luego en Ecuador, te estoy hablando de Ecuador, de la Superliga Femenina. La creación de esto, de algo constante, de algo en que las jugadoras puedan tener la oportunidad de estar entrenando todos los días, de estar jugando todos los fines de semana, de estar vivenciando justamente, tener estadio donde haya público, de tener prensa al salir al terminar los partidos, tener esta experiencia de lo que significa ser una futbolista profesional. Y creo que justamente es eso lo que ha hecho que a nivel de Sudamérica todas las selecciones den un plus, un salto súper importante. Si te hablo a nivel de Ecuador, eh, creo que no me cansaré de decir que la Superliga cada año está mejor, cada año va más competitiva y que cada año hay más jugadoras que están saliendo al extranjero. Tenemos jugadoras en Italia, en Estados Unidos, en México, en España, en, se me olvida seguramente en Brasil, en Argentina, en Colombia. Entonces, hay futbolistas futbolistas ecuatorianas que están en todo el mundo. Si nos vamos a nivel de Sudamérica, pues sabemos que hay jugadores que están en Inglaterra, que están en diferentes ligas y están compitiendo a alto nivel. Entonces, creo que eso de ahí es lo que ha generado que el fútbol femenino de Ecuador, el fútbol femenino de Sudamérica, crezca a gran escala y va a seguir creciendo a gran escala porque la competencia no va a parar. De aquí ya no podemos retroceder, de aquí solamente lo que podemos hacer es seguir dando escalones y avanzando para
para que en algún momento el foco del fútbol femenino también sea sudamericano. Bueno, Gigi, ha sido un placer poder conversar contigo, conocer un poco más a esa Gigi, que bueno, está ahora en Europa, ese camino que has tenido dentro del fútbol femenino, ese recorrido que has tenido. Y la última pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo te sientes hoy y cómo se siente tu familia hoy? Yo me siento muy bien, estoy súper contenta, creo que estoy en un gran club, me siento en un nivel físico súper bueno cada vez que pasa el tiempo y me pregunto qué pasará el año siguiente, pero realmente ahora me siento muy, muy bien. Estoy jugando en mi equipo, estoy con confianza, estoy tranquila y en cuanto a mi familia, están muy orgullosos, muy contentos de todo lo que estoy haciendo hasta el momento. Cada vez que, por ejemplo, doy una entrevista, me escriben, me respaldan, están pendientes de todo, de todos mis pasos y creo que ellos han sido fundamentales en todo este camino y me han apoyado siempre. Entonces en este momento me encuentro muy contenta, muy feliz y muy enfocada en todo lo que estoy haciendo, porque lo que estoy viviendo aquí en mi club es muy bueno y estamos en una fase sumamente importante de la liga, porque obviamente lo que nosotros estamos buscando en este momento es el ascenso para cumplir también un sueño del club, pero también es un sueño personal que vengo arrastrando hace muchísimos años desde que estoy aquí. Entonces, eso, decirte que estoy muy contenta con lo que estoy haciendo hasta el momento. Actualmente estás por 2 temporadas en el Villarreal. 2 temporadas, sí. Todavía me queda tiempo aquí en el Villarreal, así que voy a aprovecharlo al máximo. Perfecto, Gigi. Finalmente, un mensaje. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a esas niñas pequeñitas de 4 o 5 años que les gusta el fútbol? Que quizás no lo vean, bueno, a los 4 o 5 años, quizás no lo vean como una carrera profesional que quieren desarrollar y vivir de ello, pero que sí les gusta el fútbol y que quieren empezar a vivir ese sueño de jugar al fútbol. Entonces, ¿qué les puedes decir tú a esas niñas pequeñitas, a las que ya tienen 14, 15 años y a las que todavía sueñan con jugar a la pelota? ¿Qué mensaje les puedes dar, Gigi Moreira? Creo que tengo dos mensajes, uno para ellas y otro para los padres de familia. Decirles a ellas que es un camino bonito, un camino que seguramente también van a encontrar muchas piedras en el camino, pero estoy segura que van a saber esquivarlas porque al final el deporte en general es algo que te permite tener disciplina, que te permite tener visión y que te permite también conseguir aquellos objetivos con los que sueñas justamente a la edad que ellas tienen. Y a los padres de familia decirles que sí hay un futuro en el fútbol femenino, que sí se puede realizar una carrera en el fútbol femenino y que no solamente una carrera, como tú lo mencionabas, no todas las niñas sueñan con tener una carrera de fútbol, pero sí lo ven como hobby. Y decirles a ellos que les den una oportunidad a sus niñas, porque esto de aquí, como lo mencioné hace un momento, te da disciplina, te da un objetivo, te quita de muchos vicios que tal vez no sean los más favorables. Entonces, decirles a ellos que simplemente les den una oportunidad y que les permitan vivir el fútbol como tal, no vivir del fútbol, sino vivir el fútbol como tal, porque es una herramienta maravillosa que ellas también pueden desarrollar. Perfecto, Gigi, muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando un poco esta entrevista. Agradecer también a todos las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Crack. Esta entrevista, pues, bueno, la pueden observar a través de la plataforma de YouTube y vamos a subir algunos pequeños cortos en las próximas redes sociales. Así que pendientes a esta entrevista y pues esperamos que les haya gustado pues muchísimo esta entrevista. También agradecer a Gigi Moreira por el espacio que nos da y por contar un poco su historia, ¿no? Para conocer un poco más de Gigi Moreira. A ti, muchísimas gracias, Diana, y bueno, también al medio por la oportunidad, la apertura, y espero que nos veamos en una próxima oportunidad.